Repito, lo más probable es que normalmente vamos a tener la placa más delgada que vamos a tener que usar o conectar con pernos de 7 octavas y 3 cuartos de 3 octavos. Sí. Así que va a gobernar esta tabla. Pero si tenemos que diseñar una conexión en donde tengamos una placa de un cuarto, como en este caso, entonces ¿cómo vamos a tener que hacer? Vamos a tener que hacer que la sumatoria de la resistencia de los pernos interiores más la sumatoria de la resistencia nominal de los pernos exteriores sea mayor a esto. Entonces, en un caso como este, que yo no sé cuántos pernos voy a tener, pero si voy a tener dos en dos, yo sé que aquí voy a tener dos pernos por 13 puntos, lo que sea, 13.6, no sé cuánto, ¿verdad? Más el número de pernos interiores por 15.9, luego mayor de esos 160.000, digamos. Entonces, la única incógnita son cuántos pernos adicionales, además de los exteriores, salen de los números pares, eso sería. Pero usualmente, vamos a tener que usar esta tabla. Salvo caso de ese puente que sea muy simple. A menos que usted dice, bueno, yo en vez de usar 1,5 voy a usar 2 pulgadas. Voy a usar los pernos 2 pulgadas, entonces esto en vez de ser 1,5 va a ser 2. Y no puedo ver que con 2 estos pernos van a resistir más que el eslabón de ellos va a ser todavía importante, ¿no? Pero en las tablas de diseño de conexiones que están en el código, que usan 1,5 y todo lo demás a 3. Son condiciones estándar. Están calculadas, en esa forma. Profesor, el 7 octavos y el 7 16avos, ¿de dónde salen? El 7 16avos. ¿Qué es la fórmula? Para hallar el diámetro del hueco. L sub C. L sub C es igual a la distancia menos el diámetro del hueco. Entonces, el hueco, un perno de 3 cuartos es, ¿no? El diámetro del perno más. Y para el exterior, o sea, si esto es 1,5, yo quiero sacar esto a 1,5 del otro a la mitad del hueco. Que es 7/16. Entonces, Esta es la mitad. Esta es la fórmula. Yo estoy aplicando esta fórmula. P se mide desde el centro de los huecos. P. Sí, P en inglés es pitch, o sea, la distancia entre pernos. Usa la letra P. A 3 pulgadas centro a centro. Entonces, la L sub E en esta fórmula es la distancia del centro del hueco al borde. O sea, físicamente lo que yo estoy calculando es, por un lado, es esto que está aquí, porque la fórmula es esto que está aquí es esto, y esta fórmula es esto. Entonces, para calcular esto, la fórmula es esto, yo a esto le resto un hueco entero, y a esto le resto medio hueco. Porque esa es la distancia que se va, o sea, quita la figurita, ¿eh? Pero entonces se descarga, son estos dos cortes, son estos dos planos de corte los que lo van a fallar. Y acá son estos dos cortes, y la cisadura se va a dar en el largo neto de L sub C. O sea que lo más importante aquí es visualizar el tipo de falla, ¿no? Que por un lado tenemos el ayudamiento, ¿no?
en esta fórmula o aplastamiento, y el desgarramiento, el pie después de la distancia que se va a cortar, los dos planos que se van a cortar, y la cisadura. Y repito, normalmente es que disminuir la cantidad de pernos es la cisadura, esa es la bomba de excepto para una plaquita muy delgadita, pues, como en este caso. Entonces, repito, que vamos a ver. Quiere decir que ya estamos en condiciones de diseñar, por ejemplo, un caso práctico sería supongo que yo quiero hacer un empate. Voy a una viga W, ¿no? Yo quiero hacer un empate. Entonces, básicamente lo que hay que pensar es que yo tengo que unir esta placa con esta placa, el arma con esta al lado, y o sea que yo tengo que unir tres placas, o sea que pero usa esto. Ahí yo puedo pensar esta placa, le meto aquí, ¿no? Y tengo este caso. O sea que si yo sé el área del ala, ¿no? ¿Cuál es la máxima fuerza que yo tengo que pasar por aquí? La fuerza máxima que está en el ala. ¿Y cuál es? El área del ala por ese hielo. Así que, si yo quiero empatar una sección de W, o sea, esto que está aquí. Este sería el área del ala o la extremidad del ala. Este es el último. Así que el número de pernos lo encontraría de esa forma. El número de este perno, no el total. Porque la fuerza viene de aquí, pasa estos pernos, pasa la placa, pasa los pernos y pasa la placa. Ese es el camino. Así que yo puedo diseñar la cantidad de pernos que necesito acá. Ahora, el tamaño de esta placa también hay que comprobarlo, ¿no? Yo no puedo poner cualquier placa aquí, ¿no? Yo tengo que diseñar esta placa. Pero si necesito hacer un cálculo, yo simplemente el área de la placa lo pongo igual a la área del ala. O sea, si esto tiene 10 pulgadas cuadradas, bueno, si esto tiene que 6 pulgadas cuadradas, esto le pongo 6 pulgadas cuadradas. Ya diseñé, ya yo sé que yo puedo transmitir toda la fuerza de esta placa a la otra. Lo mismo puedo hacer acá. Se vería punteado, ¿no? Y aquí lo más probable es que use dos placas. Y voy a tener aquí. Entonces se convierte en esto. Lo único de aquí voy a poner acá. O sea, la máxima fuerza que yo puedo transmitir de acá a acá sería el área del alma. O sea, esta cosa sería el área del alma. Sí, pero del alma, ¿no? ¿Por qué pongo la FI del alma ya? Pero aquí me pasó así. Lo que pasa es que normalmente las guías que usamos tienen una FI de 50.000 y la placa generalmente viene de 36.000, así que yo en realidad el área de la placa tendría que ser igual a esto por 50 entre 36.
yo lo que tengo que hacer es que el área de la placa por la FY de la placa es igual al área del ala por la FY del ala. Y normalmente estas dos no son iguales, ¿no? Lo mismo acá. Para determinar el área de esta placa, yo tendría que hacer, o sea, el área de estas dos placas, dos veces el área de una de estas placas de conexión por la FY de estas placas tiene que ser igual o mayor que el área del alma por la FY del alma. Y de ahí determino el área. Estoy haciendo que el área de esto, el área de estas dos placas sea igual por lo menos al área del alma. Y para la cantidad de pernos, bueno, eso sería el caso. Lo único que aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque en este caso, en esta conexión, si vamos puesto por acá, voy a tener la placa del alma y voy a tener dos. Para cada perno tengo dos planos de falla. O sea que voy a poner la tabla. Cuando usted tiene un plano, un perno en doble ciadura, entonces el perno se hace doblemente efectivo. O sea que la fila de él sería dos veces lo que está en la tabla. O sea que en este caso, por ejemplo, si tuviéramos acá 15.900 serían 35.000 para determinar la cantidad de pernos. Teníamos la fuerza que sale, que teníamos, entonces en vez de usar 15.900 teníamos el doble de esto, sería la mitad de los pernos. Hay que tener cuidado para no ser conservador, ¿no? Que en este caso, si usted tiene un plano, los pernos trabajando en doble ciadura, la capacidad es 2 veces por la resistencia de un plano. Así que esa sería la manera de hacer un empate de una viga cualquiera. Uno tiene que buscar en el código qué espesor tiene esto, o sea, el área del ala, ¿no? Y el área del ala usted puede buscar en lo que dice que le dan a P sub F y le dan P sub F y le dan a P W y esta distancia completa. Profe, cuando hay efecto de deformación por temperatura, ¿eso cómo se incluye? Efecto de deformación por temperatura. O sea, que la temperatura afecta y pueda deformar eso. Lo menos No, que las temperaturas causan esfuerzos si la estructura es indeterminada. Es decir, esto no sé. Teóricamente, temperaturas en estructuras determinadas, ¿se acuerdan? Se produce una. Si usted calienta este miembro y está restringido la deformación por temperatura, se produce la compresión. Y si está en tracción, pero si se enfría, entonces se produce la tracción. O sea, las fuerzas que se generan en una estructura por cambio de temperatura hay que considerarlo en el diseño del miembro. O sea, si usted ve si esta pieza está en flexión y hay un cambio de temperatura, no solamente va a haber flexión, sino va a haber una carga axial. Debido al cambio de temperatura, para eso hay que hacer un análisis determinado, aplicarse los conceptos de resistencia y materiales para ver, debido a ese cambio, cuánto fue la fuerza en compresión. Una estructura determinada, como esta, o sea, yo tengo una viga aquí, usted la calienta, luego se va a alargar, no pasa nada. Si la estructura es estáticamente determinada a la temperatura, no produce nada. O sea, si el miembro se estira o se mueve libremente sin que nadie lo restrinja, no pasa nada. Pero si la estructura tiene alguna restricción para deformación, eso produce fuerza. Entonces usted, cuando va a hacer el miembro, tiene que considerar esos cambios de temperatura, o sea, el efecto de los cambios de temperatura.
Este es un ejemplo práctico pues, de que con lo que hemos visto hoy podemos diseñar un empate de cualquier elemento estructural de tipo W, o de cualquier otro tipo. Repito, las conexiones con pernos básicamente son placa con placa, o sea, se reducen a esto. Eso pensando pues, que la fuerza va pasando por el centro de gravedad o el centro del grupo de pernos. Otro ejemplo práctico sería, por ejemplo, si usted quiere conectar una columna y aquí quiere conectar una viga. Conectar una viga a la columna. Eso sí. Entonces, digamos que en este punto se metió a momentos. Vamos a ponerlo en un plano. Aquí está la viga. Normalmente en el análisis estructural lo que va a pasar, la información que vamos a tener del análisis estructural es digamos, un diagrama de cortante, es decir, el momento y un diagrama de cortante. Entonces la conexión tiene que diseñarse para este momento último y este cortante último. O sea, el pegue aquí, yo tengo que ver cómo las fuerzas, el momento que quiero traspasar de acá a aquí, lo haga con la conexión y también el cortante. Entonces, usualmente lo que el invento para hacer una conexión, para traspasar el momento importante es el siguiente. Aquí le pongo una placa. No tengo mis placas. Sí, no. Yo agarro una placa, ¿no? Tengo esta placa, y lo que sí tiene que estar soldada aquí. Porque yo no puedo conectar con pernos esto, ¿no? Yo no puedo ver un huequito aquí. La única manera de pegar una placa en esta posición así, ¿no? Repito, la única manera de conectar pernos es plano con plano, pero yo no puedo hacer una conexión de pernos así, del filo contra una placa. La única manera es con soldadura. Así que esto lo tengo que soldar, ¿no? Yo tengo que ver cómo sueldo esto acá. Pero, vamos a ver este es el momento. Estas dos placas, y soldada puede ser de taller. Entonces aquí lo puedo conectar con perno. También puedes hacerlo con soldadura, pero si tú usas perno, el diseño de esto, si usted conoce el momento que quiere traspasar, entonces aquí puede ser el momento de un vacuum. Esta es la fuerza P. Si usted conoce este brazo, pues lo podemos poner que haya diseñado esta vía y ya cuánto tiene el D. Así que P por D es igual al momento último que usted quiere traspasar, así que la fuerza P va a ser igual a esto entre el brazo. Y esta fuerza entonces aquí está la soldadura a la columna. Esta es la viga, esta es la placa que estamos diseñando. Esta P última sería así. Y de ahí usted determina la cantidad de pernos con esta forma. Y salen 4 pernos, 6, 8, 10, 12. Y lo mismo la pone abajo, por eso, porque esta fuerza igual a esta. El tamaño de la placa, el mismo concepto. Que la placa, por la placa tiene que pasar la fuerza, calcular la fuerza del área de la placa para que no falle, que puso el mismo criterio acá. Usted le pone esta placa, le pone esta área. Si la viga se diseñó bien, ¿no? Si la viga con el área esa, si la viga está bien diseñada, y usted pone esto, le pone igual al área esto, bueno, estamos bien. Es
Sí, lo que quiere decir que normalmente el criterio para este tipo de conexión es que todo el momento se transmite por acá. Y para el cortante, entonces aquí se hace una conexión que esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Este viene soldado acá, entonces aquí el cortante no hay nada así. El cortante esto se diseña para el cortante y esta placa para los medios. O sea que lo que quiero decir es que estamos en condiciones de diseñar conexiones simples en el sentido de traspasar fuerza de una placa a otra siempre y cuando las fuerzas pasen por el sinusoide del grupo de Kerr. Y repito, ¿no? Casi, si usted usa pues, el criterio de la tabla de código, pone eso a 3 pulgadas, ya no tiene que comprobar estas cosas puede usar pues, los valores de la tabla para diseñar la cantidad de expertos. Excepto si las placas sean muy delgaditas, entonces hay que tener cuidado del uso que vimos acá. De las reglas de herramientas. Hablando de empates, voy a aprovechar los empates se dan porque si yo tengo una viga digamos de 60 pies, voy a tener que hacer un empate porque la viga en esta sección viene máximo de 40 pies. Entonces, si yo tengo esto de 60 pies, voy a tener que hacer un empate. A lo que voy es que, si vamos a hacer un empate, no lo vamos a hacer ni aquí ni aquí, ¿no? Entonces, lo vamos a tratar de hacer en esta zona, donde el momento es pequeño. Ese es el primer momento para hacer un empate. O sea, si vamos a hacer un empate, lo vamos a hacer como por aquí. Empate. O por acá. Los momentos son muy pequeños. Esto mismo rige para soldadura. Si vamos a hacer un empate con soldadura, no lo vamos a hacer ni aquí ni acá. Hacerlo en los puntos donde los momentos sean pequeños. Inclusive el código permite, o sea, este criterio que dice acá, de que estas placas las diseñamos en base a la máxima capacidad de la viga, es conservador si hacemos un empate, digamos, aquí. Porque en este punto el momento no es este, ni este. Lo más probable es que hayamos diseñado la viga para este momento. Así que si hacemos un empate de este tipo, con la máxima capacidad del miembro, este empate lo estamos haciendo casi con esta capacidad. Así que nosotros podríamos ahorrar un poco en los pesos de las placas. Si en vez de usar, si vamos a hacer el empate aquí, pudiéramos usar este momento último y esto disminuir la fuerza. O sea, el empate pudiéramos abaratarlo si usamos esto. Sin embargo, no sé si todavía existe, pero creo que en el código de los códigos anteriores, de ESC hablaba de que, a pesar de que este momento casi sea cero, ¿no? Decían que, no sé si todavía rige, que el empate debía ser tal que por lo menos necesita la mitad de la máxima capacidad. O sea, no diseñar, si este momento era 100 y aquí el momento era 30, no diseñar el momento sino con 50. O sea, un mínimo de la mitad, de la capacidad del miembro.
conservador, ¿no? De todas maneras, un empate es un punto débil, ¿no? Es un dragón que por cuestiones de maniobra, etcétera, etcétera, hay más incertidumbre en esto que si no tuviera empate, ¿no? Esos son los puntos lógicos que vamos a poder, que queramos hacer un empate. Después, el caso siguiente es, si queremos diseñar una conexión de pernos, pero donde las fuerzas no pasen si tenemos una conexión así, con esta placa, lo que queremos hacer esta placa pegarse a la otra, a una columna, y el tipo de perno. Una placa aquí todavía hay una fuerza P, eso lleve. Entonces, usted ve que aquí el centro de gravedad está aquí y entonces aquí hay una simplicidad. Entonces, estos los vamos a dividir. O sea, el efecto de esta fuerza sobre esto es sumar estas dos cosas. Agarrar esta fuerza y pasarla aquí, ¿no? Y eso nos daría pues, la fuerza dividida entre el número de pernos, ¿no? Para cada perno sería una fuerza vertical más un momento de torsión que sería P por E. Sí. Entonces, para esto es fácil determinar cuánto le toca a cada perno, no hay que dividir P entre el número de pernos. Pero para esto, lo que va a pasar, esta torsión lo que va a hacer, va a producir a este perno una fuerza que así, una fuerza que así, una fuerza que así. Entonces, al final, la fuerza, digamos, en este perno tiene que sumar este vector más este vector, no esta fuerza más esta fuerza, pero esto sería esto, más esto, y me va a dar pues, esta fuerza resultante. Y eso tiene que ser menor que lo que siente el perno. Esto tiene que ser menor que la IRN. En el caso de si el punto más débil de la asociadura, pues sería un perno de 3/4, sería menos 15.600. Este perno, por ejemplo, este perno que está aquí, tiene que sumar esta fuerza hacia abajo y le sumo esto hacia arriba. Así que este es el perno menos crítico. El perno más crítico va a ser este y este. O sea que ya, si usted puede analizar usted, los pernos más críticos son aquellos que están más alejados más cercanos a la fuerza y más alejado del centro, más alejado del centro del centroide, que serían estos dos. Los otros tienen menos fuerza que este. Así que si vamos a diseñar esto conservadoramente, calculamos la fuerza de más crítico y ponemos el resto de los pernos lo ponemos pensando en que todos van a estar sometidos a esta fuerza, lo cual va a ser conservador. O sea, estos perros tienen todavía una reserva. Ese es el método conservador. Pero aprovechando las ductilidades del acero, ¿no? El código propone un método mucho más eficiente, mucho más económico, porque te aprovecha de que esta conexión no falla cuando este perno falla. Lo que pasa es que cuando este perno falla, ¿no? Ese perno que no se va, por ser dúctil del acero, él va a mantener su capacidad. Y entonces al seguir rotando esto, los otros van a comenzar
que están por acá van a llegar acá. O sea que la capacidad realmente de una conexión esta es mayor que la que usamos. O sea, diseñando de esta forma estamos en el lado conservador, porque no estamos aprovechando la reserva de lo que están sobrados. Y la ductilidad permite eso. Si esto fuera de vidrio, no. Si esto fuera de vidrio, se rompe esto y ya se acabó. Se fractura esto y van en serio los otros más. Pero debido a la ductilidad precisamente significa que el perno que falla primero, él espera, espera porque no se rompe, él mantiene su ayuda y permite que los otros sigan subiendo y contribuyan más a la resistencia. Esa es la ventaja real de la ductilidad, del acero. Pero lo que pasa es que, está bien, si yo diseño esta conexión usando la ductilidad, quizás me sale un 70% de perno, o sea, ahora quizás un 30% de perno, digamos, versus un 50%, ¿cómo? No sale la mitad de perno si lo diseño así, versus diseñándolo conservadoramente. Entonces, en la práctica, lo que pasa es que pudiera ser que este detalle solamente quizás necesita en un par de columnas, un detalle especial. Entonces, si vamos a hablar de 4 pernos, ¿no? A lo mejor no vale la pena, no va a ser la gran diferencia de la estructura, no va a encarecerse el doble por 6 pernos adicionales en 4 columnas. 24 pernos cuestan $6 cada uno. Así que normalmente, lo que pasa es que, yo voy a decir qué pasa. Este método, vamos a ver las fórmulas, vamos a desarrollar en la próxima clase cómo determinar esto, para sumárselo a esto, y contar precisamente esto. Ese análisis obviamente es fácil. Si usamos el método inelástico, la progresión de la ductilidad, y la ecuación, y entonces el tanteo de oro, porque hay que asumir cuánto esto se va a mover. Hay una fórmula, y la fórmula está una fórmula exponencial, bueno, una fórmula enredada, muy enredada por usar. Sin embargo, el código tiene unas tablas. El código tiene tablas para este tipo, usando esa posición de la utilidad, tiene unas tablas para poder diseñar conexiones con carga excéntrica.